En esta clase vamos a estudiar los antiparasitarios endectocidas. Si ustedes recuerdan, decíamos que los antiparasitarios endectocidas son aquellos fármacos que controlan los parásitos, tanto internos como externos. Las lactonas macrocíclicas forman o componen un grupo muy importante de fármacos endectocidas que aparecieron en la década del 80 y produjeron una real revolución en la terapéutica antiparasitaria, ya que tienen una alta potencia y se utilizan contra un gran número de parásitos, tanto internos como externos. Además, tienen muy baja toxicidad, un perfil farmacocinético muy ventajoso, en la cual nos permite también administrarlos por diferentes vías, ya sea vía oral, parenteral o vía local, a través de la penetración por la vía cutánea, y todos derivan de la fermentación de un hongo que se denomina Streptomyces species. Entonces, como decíamos anteriormente, las lactonas macrocíclicas son compuestos endectocidas. Van a actuar sobre endoparásitos a nivel de los nematodes y sobre ectoparásitos. No presentan acción sobre tremátodes y céstodes. Esto lo tienen que recordar muy bien porque siempre lleva a confusiones. Cuando preguntamos el espectro de las lactonas macrocíclicas, muchas veces nos colocan que tienen acción sobre tremátodes o sobre céstodes. Ese es un error tan grande de que conlleva a que muchas veces la confusión sea muy importante. Entonces, les tiene que quedar claro de que no tienen acción sobre tremátodes y céstodes. La acción a nivel de endoparásitos es sobre nematodes. Y las podemos clasificar a las lactonas macrocíclicas en dos grupos muy importantes. Por un lado, que son las que tienen mayor cantidad de drogas dentro de este grupo, que son las avermectinas. Y dentro de las avermectinas tenemos la más utilizada, la más conocida, que es la ivermectina. También tenemos abamectina, doramectina, que fue sintetizada posterior a la ivermectina, que tiene varias ventajas que la vamos a nombrar posteriormente, eprinomectina, celamectina y las milbemicinas como vilmemicina oxima y el moxidectin. Como decíamos anteriormente, las lactonas macrocíclicas derivan de la fermentación del hongo Streptomyces. Para ello, en el caso de las avermectinas, esa fermentación va a dar origen a cuatro componentes mayores, A1A, A2A, B1A, B2A, y cuatro componentes menores, A1B, A2B, B1B y B2B. En este caso ustedes no tienen que saber cada uno de los componentes, solamente para comprender. Lo que sí tienen que acordarse es que para que un compuesto de ivermectina sea activo, tenga eficacia, tiene que estar compuesto por no menos del 80% de la mezcla de la avermectina B1A y no más del 20% de la avermectina o de hidroavermectina B1B. Esto quiere decir de que si algún fármaco, algún preparado tiene diferente composición, por ejemplo, menor cantidad de avermectina B1A o mayor de B1B, va a ser mucho menos activa de la concentración que les nombraba anteriormente, o en el caso la que figura en este caso. Para el estudio de las distintas características de las lactonas macrocíclicas, vamos a tomar como prototipo la ivermectina. A medida que vamos desarrollando las características,
Si hay alguna diferencia o existe alguna diferencia con las otras drogas, vamos a puntualmente destacarlas para que no tengamos que desarrollar cada una de ellas. En el caso del mecanismo de acción, todas las lactonas macrocíclicas van a ser agonistas de glutamato. Las lactonas macrocíclicas, o en caso las avermectinas, o como podemos decirlo, las ivermectinas, se van a unir en forma selectiva y con gran afinidad a nivel del receptor de glutamato. Lo que van a hacer es producir la apertura del canal de cloro, por lo tanto va a ingresar cloro y lo que va a producir es una inhibición de la transmisión nerviosa, o sea, de la generación de un potencial de acción. De esta manera van a producir una parálisis flácida a nivel del parásito. Entonces, para que quede claro y para ir repasando, decimos que con respecto al mecanismo de acción, vamos a decir que la droga, el ingreso al parásito, va a ser a través de forma transcuticular, que es solamente en aquellos casos que no ocurre en los parásitos que son hematófagos, o sea que va a ser en mucho menor medida que la oral, que es la otra vía de entrada, que es la más común. La transcuticular está muy limitada, ya que en general ocurre principalmente por la liposolubilidad que tiene, pero tiene el inconveniente que son moléculas grandes, moléculas de tamaño importante, y eso hace que dificulte la entrada al interior del parásito. Por lo tanto, las dos entradas van a ser transcuticular en menor medida y en mayor medida la vía oral. Entonces decíamos que son agonistas del glutamato, esto hace que se unan a los receptores, como explicábamos anteriormente, y permitan el ingreso de cloro o produciendo una hiperpolarización. Esa hiperpolarización va a llevar a una inhibición o una parálisis flácida. ¿Por qué ponemos agonistas del GABA entre signos de pregunta? Ya que anteriormente, antes de descubrirse este mecanismo de acción, se creía que la acción estaba a nivel del GABA. Lo que sí se sabe actualmente es que a altas dosis puede tener también una acción a nivel del GABA, por supuesto con efecto inhibitorio, o sea, son agonistas del GABA, que el GABA, como ustedes saben, produce un efecto de inhibición, o sea, lo que sería semejante al glutamato, ya que existe una cercanía entre el receptor del glutamato y el receptor GABA. Por lo tanto, a altas dosis también puede ocurrir de que sean agonistas del GABA. Los receptores de glutamato en los distintos tipos de parásitos van a tener diferentes localizaciones. Así, en el caso de los nemátodes, va a ocurrir a nivel de la sinapsis interneuronas, principalmente inhibitorias, a nivel del esófago, o sea que lo que va a producir una alteración en el movimiento de ingestión por parte del parásito. O a nivel también de motoneuronas excitatorias, que eso hace que produzca una inhibición muscular y por lo tanto produzca la parálisis y la imposibilidad de desplazarse el parásito o en todo caso de adosarse a la mucosa del aparato digestivo donde va a producir el efecto. O en el caso, por ejemplo, de artrópodos, donde va a estar ubicados principalmente los receptores de glutamato a nivel mioneural. También podemos destacar que concentraciones muy bajas, o sea, mucho menores a las concentraciones terapéuticas de las lactonas, también pueden llegar a producir o causar la inhibición del bombeo faríngeo en determinados parásitos. Por lo tanto, va a alterar la ingestión de los alimentos. También interfieren en lo que es la reproducción del parásito, produciendo una menor cantidad o reducción de la oviposición, en caso, por ejemplo, de garrapatas, formación anómalas de huevos en los casos de nemátodes en rumiantes y esterilidad en filarias de hembras y de machos. Con respecto a las propiedades farmacocinéticas, van a variar con el tipo de droga que se esté tratando el animal,
el preparado farmacéutico, la vía o las vías de administración y la especie animal donde será utilizada. Con respecto a las vías de administración, básicamente la gran mayoría lo que se utiliza, y especialmente en grandes animales, es la vía parenteral. Pero también tiene gran importancia la vía oral, principalmente en pequeños animales, y cada vez más preparados que se pueden administrar en forma transdérmica o lo que se denomina purón. Si hablamos básicamente de la vía oral, lo que tenemos que decir es que existen preparados comerciales en los cuales la vía puede ser, en el caso de rumiantes, que es una vía no utilizada en forma directa, sino indirecta, a través de bolos de liberación lenta, donde la absorción va a ser y la biodisponibilidad va a ser muy baja, por lo tanto se va a utilizar para el uso en parasitosis de tipo interna, no así en parasitosis de tipo externa. Cuando hablamos de la vía oral, básicamente se habla su uso en monogástricos, o sea, en pequeños animales, en porcinos y en equinos, de las cuales van a venir diferentes formulaciones, por ejemplo, en algunos casos en forma de jarabe, en comprimidos o en pasta, para el uso principalmente en equinos. Cuando hablamos de los bolos interruminales para el caso de los bovinos, no es muy frecuente que se utilicen, pero lo que permite es tener niveles importantes de concentración de droga o biodisponibilidad durante un periodo prolongado. Este tiene un beneficio, por un lado, de que no hay que hacer administraciones seguidas, y por el inconveniente que tiene es que al ser eliminado, como vamos a ver más adelante, por vía materia fecal durante mucho tiempo, va a producir alteraciones en el medio ambiente. En el caso de la administración purón, hay varios preparados comerciales de ivermectina, de doramectina, que se utilizan por esta vía, en la cual van a tener muy buena absorción transdérmica y usado tanto para parásitos internos como para parásitos externos. Y actualmente existe una droga, que es la eprinomectina, que es aquella que tiene mejor absorción a través de la piel y es casi una de las pocas preparados comerciales y de drogas que se utiliza por esta vía. Ya vamos a ver cuando hagamos las diferencias las características farmacocinéticas que tiene la eprinomectina. Entonces lo que se concluye es que la vía parenteral, y principalmente utilizada para los grandes animales y básicamente para lo que es bovino, que en realidad la ivermectina fue desarrollada inicialmente para ello, decimos que la principal vía de administración parenteral y en bovinos de ivermectina es la vía subcutánea. No se debe administrar por otra vía parenteral que no sea la subcutánea. No así la doramectina, que la doramectina permite administrar también por vía intramuscular. O sea que ivermectina solamente por vía subcutánea, doramectina por vía subcutánea e intramuscular. Por lo tanto, si lo aplicamos al equino, no podemos administrar ivermectina por vía subcutánea, ya que en el equino no se puede administrar las vías o va a ser vía subcutánea, y en el caso de doramectina sí podemos utilizar en el equino por vía intramuscular. En el caso de las otras utilizadas, como por ejemplo el moxidectin, se utiliza por vía subcutánea. En general la absorción es muy buena por todas las vías, a excepción de algo que comentamos anteriormente, como ocurre si administramos por vía oral en un rumiante, en el cual la absorción va a ser prácticamente nula o muy baja, no así cuando lo administramos en un monocavitario, o sea, en un no rumiante, en un monogástrico, donde la absorción por vía oral va a llegar a ser hasta del 95%. Cuando lo administramos por otras vías, o sea, ya sea parenteral o purón, la absorción es muy buena, ya que, como decíamos al principio, son drogas muy liposolubles. En cuanto a la distribución, son drogas que se distribuyen muy bien en todo el organismo.
tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. Básicamente la distribución va a ser en todos los tejidos. Tienen, si hablamos específicamente de la ivermectina, tiene valores que varían según la especie entre 1,9 hasta 4,6 litros por kilo. Y en el caso del líquido, atravesar la barrera hematoencefálica, no la atraviesan o la atraviesan en volúmenes muy, muy bajos. Con respecto al metabolismo, en general el metabolismo es hepático, también variando en las distintas especies. En el caso de los rumiantes, el metabolismo es bajo, por lo tanto se van a generar algunos metabolitos de los cuales se van a ir junto con la droga activa, van a depositarse en la grasa. Esto hace de que permanezca mucho más tiempo que en las otras especies, como por ejemplo en el caso de los cerdos, que la duración es menor ya que el depósito de grasa es mucho menor, al igual que ovinos y que caprinos. Lo que ocurre en el caso de la eliminación, vamos a ver que, como está relacionado también con el metabolismo, la eliminación básicamente va a ser a través de la materia fecal, a través de las heces, en un alto porcentaje. También hay una eliminación por leche de aproximadamente un 5%, por lo tanto hay que tener la precaución de que atraviesan la glándula mamaria, por lo tanto va a haber residuos en leche. Y el resto, que es muy poco, se va a eliminar a través de la orina. Como decíamos anteriormente, entonces, las características farmacocinéticas van a variar dependiendo del tipo de lactona de la cual estamos hablando. Pero para ir resumiendo estas características, podemos decir, si hablamos de la ivermectina y si la aplicamos por vía subcutánea, tiene una semivida aproximadamente de 8 días. Va a tener un pico de concentración plasmática luego de 2 días y con una eficacia antihelmíntica que persiste durante aproximadamente 2 semanas. Van a tener un muy buen volumen de distribución. Se va a eliminar en gran proporción a través de materia fecal, muy poco por la orina. Se elimina por leche y además tiene muy baja concentración a nivel de cerebro, pero elevada concentración a nivel de hígado, bilis y tejido adiposo. Entonces, si específicamente nos referimos al bovino, la eliminación desde los tejidos demora varios días. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta con respecto al periodo de retiro. Algunas diferencias con las distintas lactonas, muy poquitas, solamente las que deben ustedes recordar. Es que la doramertina tiene, por ejemplo, mayor permanencia en el organismo animal, en la cual hay diferencia entre los autores. Algunos dicen que se debe a la droga y otros al excipiente que presenta. En el caso de la eprinomectina, básicamente tiene diferencia en su eliminación, ya que no deja residuos en leche. Por lo tanto, podemos administrarla la misma en caso de vacas en lactancia. Recuerdan que yo les había dicho que la eprinomectina se administraba, en su gran medida, por vía tópica y alcanza la concentración plasmática en forma lenta, entre 2 a 5 días. Se metaboliza muy poco y se excreta en gran proporción, semejante a la ivermectina, en el caso de la milbemicina oxima, que es utilizada en perros, pequeños animales, si la administramos o la administración principal es por vía oral, se va a absorber muy poco, entre un 5 y 10%. Y un alto porcentaje, entre el 90 y 95%, se excreta por materia fecal, o sea, por las heces, en forma inalterada. Y la parte que se absorbe, ese muy bajo porcentaje del 10 o el 5%, es eliminada a través de la bilis, por lo tanto, nuevamente a través de la materia fecal. En el caso de la selamectina, en este caso, si la aplicación es en forma de espotón, por vía transdérmica, se absorbe durante
bastante tiempo, o sea, un tiempo prolongado, y tiene una semivida de eliminación de 8 días en el gato y 11 días en el perro. Con respecto al espectro farmacológico, y si hablamos específicamente para endoparásitos, vamos a verlo en las distintas especies animales. En este caso, con el espectro, solamente ustedes tienen que saber los parásitos que están indicados en estas diapositivas. No tienen que ir más allá de esto, ya sabiendo lo que yo le estoy explicando y lo que muestra en la diapositiva, con esto es suficiente, es lo que tienen que aprender. En el caso de los endoparásitos, o sea, el control de endoparásitos por parte de las lactonas macrocíclicas en equinos, es a partir de pequeños y grandes Strongylus, Paráscaris, Oxyurus, Dictyocaulos, o sea, son todos nemátodes, de los cuales los 3 primeros son de aparato gastrointestinal y el último es pulmonar. En el caso de los rumiantes, tienen muy buena actividad, siempre hablando de nematodes, sobre los productores de gastroenteritis verminosa. No tienen que ustedes saber cada uno de las especies de parásitos que componen la gastroenteritis verminosa. Solamente con saber que tienen acción contra los productores de gastroenteritis verminosa es suficiente. Y además contra un parásito pulmonar que es el Dictyocaulus. En caso de porcino, tiene muy buena acción también contra Ascaris, Ocephagostomum, Trichuris, Metastrongylus y Stephanurus. En el caso de caninos, también tiene muy buena actividad contra nematodes como en el caso de Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Mucinaria, Trichuris, o sea, la gran mayoría de los parásitos importantes que producen acción, y hablando de nematodes, por supuesto, y perjuicio en caninos, además con el agregado que muy pocos antiparasitarios controlan, como es capilaria y las dirofilarias, que podemos decir que son de primera elección las lactonas para el control de las dirofilariosis. Algo muy semejante, antes de pasar a ectoparásitos, ocurre en el caso de felinos, o sea, podemos decir caninos y felinos. Con respecto a los ectoparásitos, también de la misma manera que los endoparásitos, tienen que saber lo que están en esta diapositiva. En el caso de piojos, tanto chupadores como masticadores. Acá habla de que la acción sobre piojos masticadores no es muy elevada, pero en realidad, como las concentraciones que pueden llegar a tener a nivel de la epidermis, donde, como decíamos anteriormente, son drogas de alta potencia y mucha liposolubilidad, en muchos de los casos puede llegar a tener una eficacia de más del 70% contra piojos masticadores. Y en el caso del moxidentil, se puede decir que como es tan liposoluble, más todavía que la ivermectina, tiene niveles de acción sobre piojos masticadores del 100%. O sea, muy semejante a lo que ocurre con los piojos chupadores. Con respecto a los ácaros de la sarna o que producen sarna, tienen acción muy importante, o sea, del 100% contra Sarcoptes, Soroptes, Chorioptes y en menor medida contra Demodex, pero siempre combinado en el tratamiento clínico con el amitraz. En este caso no nos vamos a meter en la parte clínica, pero en pequeños animales con Demodex se hace la combinación entre una ivermectina y el amitraz en forma en el caso del amitraz, de aplicación tópica, para el control de los ácaros que producen sarna demodéctica. Y además tiene muy buena acción sobre muchas larvas de moscas, como en el caso de hipoderma, como en el caso de dermatobia, cocleomía, hematobia. Y además, algo muy importante y que tienen que recordar, por eso les pongo con el láser, con el puntero láser, que es
en el caso de los gastrófilos. Puntualmente, recuerden ustedes, cuando estudiaron zoología, el gastrófilos es una larva de una mosca que se encuentra a nivel del estómago de los equinos. Por lo tanto, como tiene acción sobre todas las larvas de moscas, las lactonas, también tiene muy buena eficacia sobre esta larva de mosca, que es el gastrófilo. Entonces, podemos decir que está dentro como ectoparásitos, pero la larva en el equino es un endoparásito. ¿Por qué? Porque el adulto, que es la mosca, pone huevos en la parte anterior de los miembros anteriores de los equinos. Estos, a través de la masticación, se los ingieren a los huevos o lamido de la porción craneal del miembro anterior. Esos ingresan, los huevos ingresan al estómago, en el estómago pasan a larva, luego a pupa, la pupa es eliminada por el tracto digestivo, materia fecal, y luego vuelve nuevamente al adulto, que es la mosca, y así hace el ciclo del gastrófilos. Esto recuérdenlo, seguro que en zoología lo vieron, pero bueno, básicamente esa es la explicación y por qué la alta eficacia, en este caso, de las lactonas macrocíclicas en el Gastrofilosis equina. Y por último, también tiene muy buena acción, que algo ya nombré, tanto en adultos como en huevo, en garrapatas, como en el caso de Bófilus, en garrapata equina, y Rhipicephalus, en garrapata de caninos, que en realidad está bastante discutida el uso, ya que a pesar de la permanencia que tiene, no todas las lactonas son eficaces, por lo tanto no son de primera elección para Rhipicephalus sanguíneos, básicamente la garrapata del canino. Y también tienen acción sobre pulgas, pero no lo deberíamos utilizar, ya que a pesar de que produce la muerte de la pulga adulta, o sea, aquella que chupa sangre del perro o del gato, no es conveniente utilizarla, ya que como tiene un ciclo muy complejo las pulgas, lo que hace, y mucho tiempo a nivel del ambiente, lo que hace es vuelve otra vez a subir el animal y no controla las que siguen subiendo. Por lo tanto, existen otras drogas semejantes a lo que ocurre con el Rhipicephalus, existen otras drogas con o mayor eficacia o de primera elección para pulgas. Antes de pasar a la toxicidad de las lactonas, debemos tener en cuenta que el uso indiscriminado de las mismas, muchas veces utilizadas sin una base terapéutica, por supuesto sin la presencia del profesional, sin realizar diagnósticos, extrapolando a veces dosis de una especie hacia otra, o incluso muchas veces subdosificando. Eso ha favorecido la aparición de resistencias en distintos parásitos. Ya hace muchos años que se ha detectado esto, se puede decir arriba de 2 décadas, donde la primera apareció en el ganado caprino. Y actualmente existen más de un género de parásitos resistentes, como son principalmente Coperia, Hemoncus y Trichostrongylus. Ahora bien, si hablamos de la toxicidad, podemos decir que la toxicidad de las lactonas en general es muy baja. Dosis muchas veces superiores a las terapéuticas, hasta se habla de 10 veces superior a la terapéutica, no produce ningún efecto tóxico en las distintas especies animales. Esto se debe a que los mamíferos presentan una glucoproteína G a nivel de la barrera hematoencefálica que actúa como bomba extractora de este tipo de sustancias de las células del sistema nervioso central. En el caso de que se dé que por iatrogenia, generalmente esto ocurre cuando una persona que no, porque en los casos de que no actúa, vuelvo a repetir, un profesional, que traspola dosis, por ejemplo en el caso cuando se utiliza en bovino y ahí en caninos, y no logra esta persona la dimensión del tamaño del animal y le hace la misma cantidad que le hacen a un bovino, por ejemplo,
de 300, 400 kilos a un perro de 50 kilos o un perro de 20 o 30 kilos. Entonces le hacen una dosis muy superior y ahí sí puede aparecer algún signo de toxicidad. Básicamente, los signos de toxicidad son tremores, ataxia, midriasis, pueden aparecer emesis y sedación. Básicamente lo que se ve en el animal es un animal muy deprimido, un animal como si estuviera dormido. Sí hay una diferencia en los casos de perros collie, o si hablamos de los perros collie y sus razas, o sea, y sus derivaciones de la raza collie, en la cual en estos casos sí se pudo observar de que aunque sea a la dosis normal de ivermectina, produce esos signos de intoxicación. Y esto se crea que se debe de que estas razas no presentan la glucoproteína G en la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en los perros collies no debemos utilizar ninguna lactona, a excepción de la milbemicina oxima, que no ha demostrado efectos adversos sobre estas razas, y la selamectina a dosis terapéutica tampoco ocasiona toxicidad en perros collie. También se ha podido observar en algunos casos que en los animales más jóvenes, por un menor desarrollo de la barrera hematoencefálica, se han observado algunos de estos signos clínicos. Pero particularmente esto se ha visto con algunas lactonas, como es en el caso de la abamectina, y en los casos también de algunos preparados farmacéuticos con distintos tipos de vehículos. En realidad, a dosis normales, realizados por ejemplo en terneros en baja edad, no se ha podido observar ningún tipo de estas toxicidad, por lo tanto eso solamente es de manera anecdótica y en casos muy puntuales. Se ha comprobado que son drogas que no son teratógenas, no son carcinogénicas, ni tampoco han desarrollado toxicidad en la función reproductora. Por lo tanto, lo podemos administrar en animales que están en gestación sin ningún inconveniente. Y por último, tenemos que tener en cuenta que algo ya había nombrado anteriormente, que tienen inconvenientes en cuanto a la ecotoxicología, y eso es importante básicamente en todas aquellas formulaciones y preparados farmacéuticos que tengan concentraciones más altas al 1%, por ejemplo, las que hay en el mercado del 3.15%, en la cual lo que hace es perdurar más en el organismo que la ivermectina al 1%. Y como decíamos anteriormente, en general, las lactonas perduran durante bastante tiempo en el organismo y como se eliminan prácticamente sin metabolizar por materia fecal, lo que hacen es producir alteración en la flora de la materia fecal en el medio ambiente. Lo que hace es producir la muerte de algunas larvas o principalmente de ácaros que degradan la materia fecal. Eso hace que haya inconvenientes muy importantes. Donde primero se vio es en Europa, donde los animales están más hacinados, pero actualmente por las producciones que se encuentran en los distintos países e inclusive en nuestro país, donde se están cerrando cada vez más animales, hay muchos problemas en cuanto a la acumulación de materia fecal sin degradar por el efecto de las ivermectinas en altas concentraciones durante mucho tiempo de uso y más actualmente con el desarrollo de estas ivermectinas de mayor concentración. Por lo tanto, es recomendable de que siempre actúe un profesional para realizar las indicaciones correspondientes y tener muy en cuenta el efecto que pueden llegar a producir sobre el medio ambiente.
Por último, para ir finalizando con los endectocidas, vamos a hacer una pequeña referencia de otro endectocida que es el closantel. El closantel es, como les decía anteriormente, es un endectocida, o sea, actúa contra parásitos internos y externos. En realidad es un endectocida que fue sintetizado o descubierto antes que las ivermectinas o que las lactonas macrocíclicas, y con el desarrollo o el descubrimiento de las lactonas prácticamente quedó en desuso. Actualmente se lo utiliza tanto en bovinos como ovinos contra fasciola hepática, ya que ustedes recuerdan de que decíamos que las lactonas macrocíclicas no tienen acción contra tremátodes, por lo tanto no tiene acción contra fasciola hepática. Y también se recomienda en algunos casos utilizar para ir rotando distintos fármacos con distintos mecanismos de acción. Por lo tanto, del closantel ustedes se deben acordar básicamente de lo que es el mecanismo de acción, que el mecanismo de acción es muy distinto a lo que hablamos de las lactonas. El mecanismo de acción del closantel es la de desacoplar la fosforilación oxidativa por alterar la membrana, la permeabilidad, del mitocondrial, principalmente produciendo una alteración a nivel de la permeabilidad de los cationes. Esto se sabe o se comprobó que este mecanismo de acción es el que ocurre en la fasciola hepática, o sea, para el control de la fasciola hepática. Pero se cree también que es para el resto de los endoparásitos en los cuales tiene acción el closantel. Con respecto a el mecanismo de acción en la cual actúa sobre ectoparásitos, se cree, no se sabe muy bien, que es producir la alteración en la transmisión colinérgica. Con respecto al espectro, ahora sí, en el caso de bovinos y ovinos, tiene muy buena acción contra fasciola hepática solamente en los adultos, o sea, es un adulticida. También contra algunos nematodes gastrointestinales de bovinos y ovinos, pero en un porcentaje de eficacia menor a las lactonas. Por eso se fue reemplazando el closantel con las lactonas, que son mucho más eficaces y no tienen acción sobre nematodes pulmonares. Recordar eso, que no tienen acción sobre nematodes pulmonares. Por eso también es una limitante al uso del closantel. En el caso de equinos, sí tiene acción contra Gasterophilus, al igual que la ivermectina, Strongylus vulgaris, no contra pequeños Strongylus y Oxyuris. Por lo tanto, también limita muchísimo el uso comparado con las lactonas macrocíclicas. Y sobre ectoparásitos también es menor la eficacia si lo comparamos con las lactonas a nivel de piojos, chupadores y dermatobia. Con respecto a las farmacocinéticas, es una droga que se absorbe muy bien por vía oral, se absorbe a nivel intestinal, también cuando se administra por vía intramuscular o subcutánea. La eliminación es lenta y son drogas que tienen baja toxicidad. Bien, eso es lo que ustedes cuando estudien solamente tienen que saber del closantel y las diferencias y por qué se utiliza mucho más las lactonas que comparado con el closantel si hablamos siempre de endectocidas. Recordar que específicamente tiene una alta acción contra fasciola hepática, se puede llegar a utilizar como segunda opción o en los casos de rotación de fármacos.